bienvenida a los hermanos que se están conectando a Unidos y Preparados, Amén. el programa que expone el cuadro profético en que vivimos y cómo la iglesia se tiene que preparar hoy bajo el tema. Amén. Cómo yo como padre voy a equipar a mis hijos Sí, para Señor. enfrentar la maldad del tiempo postrero. Y como te dije, lo que estamos viviendo son cosas bien perversas. A la luz de la palabra, perversidad, pastora, y normalizando el pecado, porque ese es el gran desafío, que están normalizando el pecado. Y nosotros que estamos definidos Sí, como Señor. personas ya mayores, no tenemos ningún problema con eso. Digo, aunque hay gente que sí están Sí. aceptando ya conductas que son totalmente aberrantes, pero aquellos que hemos estado cimentados en la roca que es Cristo por muchas décadas, vemos claramente el cuadro profético que estamos viviendo, el deterioro social, la perversidad que se está dando, pero un niño no tiene esa capacidad, un joven que no está dentro de un hogar cimentado en la palabra, con unos padres responsables que le impartan la visión, porque tal vez ellos tampoco la tienen. Pues mira, va a estar bien vulnerable a ser impactado por todo esto, porque está viendo que los presidentes lo aprueban, que los gobernadores lo aprueban, que los senados lo aprueban, que la ley lo define, que los planes médicos aprueban las cosas que estamos viviendo hoy en día que son contrarias al orden divino de Dios. Así que nosotros queremos poner en tus manos unas herramientas Amén. de conocimiento, de experiencia Sí, que nosotros hemos vivido a través de 43 años de ministerio, ministrando a nuestros hijos, dando consejería, viendo lo que se está dando, los problemas, los pecados con que la gente viene a buscar consejería. Le vamos a equipar, amado, de una forma extraordinaria para que puedas criar a tus hijos dentro de este mundo perverso y que tus hijos no se te corrompan y no se te dañen. Pero antes de eso quiero, ¿verdad?, revelarte lo que habló Jesús sobre la paternidad y su relación con Dios como su Padre, porque Él vino a revelar con mucha especificidad, por así decirlo, de lo que es la paternidad, de lo que Él recibió, la impartición de su propio Padre. Por eso continuamente Jesús le llamaba el Abba, el Padre. Mira lo que dice Juan capítulo 5, versículo 19. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Escucha eso. Nuestros hijos no pueden hacer nada sin esa cobertura, sino lo que ve hacer al Padre. Amén. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Abro con este versículo, amado, porque tenemos que entender que Jesús vino a revelarnos la Gracias, paternidad Jesús. divina. Y por eso, una de las funciones más importantes y una de tus mayores responsabilidades, aparte de ser aquel que lleva el pan a tu casa, desde una perspectiva humana, es ejercer una paternidad divina de manera integral y responsable. Y eso no se hace de la noche a la mañana, eso es un proceso de capacitación. ¿Y por qué esto es importante? De esa paternidad divina y responsable va a depender el desarrollo físico, emocional, psíquico y espiritual sano del hijo, porque su fuente de influencia más cercana e inmediata y de mayor impacto, ¿quién va a ser? Su propio padre. Los dos padres que tienen su casa van a ser la fuente principal de donde ellos van a sacar el marco de referencia de lo que es la vida, de lo que es la familia. Y tú tienes ese rol tan importante para impartírselo a tu hijo a través de un modelaje. No es sermonearlo, hermano, como a veces hacemos, a darle a los muchachos por la cabeza con la Biblia, a que esto es malo, esto es del diablo. No, no solamente decirle eso, amado, te tiene que explicarle
las consecuencias del pecado. ¿Por qué un acto que él está haciendo o una acción que él está tomando lo puede perjudicar? ¿De qué manera? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Pero no es sermonear ni predicarle a los niños, porque a veces, mira, sermoneamos y le decimos a los niños cosas que nosotros mismos no estamos haciendo en nuestro modelaje. Y lo más importante de la experiencia de la impartición del padre al hijo es el modelaje. Porque si el hijo no recibe ese sano desarrollo en su hogar, esto lo puede conducir a actuar y a tomar decisiones bien negativas a lo largo de su vida, que algunas de esas decisiones lo pueden marcar de por vida. Escuche esto, amado. Una sola mala decisión de su hijo o de su hija por falta de un modelaje apropiado y una paternidad divina y responsable impartida desde su hogar puede llevar a ese muchacho a tomar decisiones bien nefastas que lo marquen, unirse con gente que no deben de unirse, un embarazo prematuro no deseado, el utilizar droga, el caer en ganga. ¿Cuántas cosas, amado, están pasando en el mundo a consecuencia de que no hay una impartición de lo que llamamos una paternidad divina y responsable? Y le decimos paternidad divina porque la paternidad viene de Dios. En lo que le leímos en el capítulo 5 de Juan, esa paternidad vino de Dios. Dios es el que propulsó, el que generó, el que todas las cosas fuesen como son. Y por eso nosotros tenemos que hablar de esto desde la perspectiva de que la paternidad viene de parte de Dios, y por eso es que Jesús le llamaba al Padre Abba. Y por eso en el Antiguo Testamento se instruyó a través del sistema del patriarcado para que esa experiencia de la paternidad divina y responsable se enseñe de generación en generación. Eso no era una función de la escuela, es una función del hogar. Eso no es una función de la iglesia, eso es una función del hogar y de los padres. ¿Para qué? Si eso se enseña de generación en generación y cada individuo reciba esa formación en su carácter, esa formación de tener una identidad en Cristo de generación en generación, mira, vamos a tener familias sanas, vamos a tener sociedades sanas y vamos a tener una nación sana y bendecida por Dios. Así que esto es bien importante. ¿Por qué tú crees que el enemigo está desmantelando todo lo que tiene que ver con familia y matrimonio? Porque él sabe que si él hace colapsar ese núcleo, ese fundamento, amado, se desborona una sociedad como la estamos viendo hoy. Fíjese todos los programas que hay, todos los recursos que hay, tantos estudios académicos, tanta gente con doctorado y 3 doctorados y 4 doctorados, y mira cómo están las cosas en el mundo, porque esto es la responsabilidad del núcleo familiar de la casa. No es la iglesia, no es la sociedad, no es el gobierno. Ellos quieren que tú entregues esa función al gobierno, pero esa es tu responsabilidad, esa es mi responsabilidad, porque nosotros somos los que traímos esos niños al mundo y nosotros somos los que los tenemos que levantar en el temor de Dios. ¿Y cómo nosotros vamos a ejercer esa paternidad divina y responsable? Mire, la palabra de Dios. Aquí es que está todo lo que tú necesitas saber para tú ejercer esa función de paternidad divina y responsable. Mi esposa y yo desconocíamos por completo estos principios cuando nosotros nos convertimos. Y por esa razón, cuando nos convertimos y nacieron nuestros hijos o estaban en el vientre, nosotros le pedimos al Espíritu Santo, Espíritu Santo, enséñanos a cómo ser los padres que nuestros hijos necesitan. ¿Y dónde buscamos? En la palabra de Dios. Y cuánta información, cuánto conocimiento, cuánta sabiduría nosotros no recibimos
de la palabra del Señor, de lo que es esa paternidad divina y responsable. De ahí fue que nosotros sacamos todo lo de escuela de padres. Así fue que nosotros criamos a nuestros hijos, a Damari, a Bobby. Así es que hemos podido impartir esto a la iglesia y a todos los que nos escuchan, porque lo recibimos ¿de qué? De la palabra de Dios, el manual de vida. ¿Tú quieres saber lo que es paternidad? Busca en la palabra de Dios todo lo que tiene que ver con eso. Y ahí es que va a comenzar tu experiencia, siendo impactado por la palabra viva, la palabra rema, que transforma tu vida cuando tú realmente estás buscando ese aliciente de saber cómo yo empiezo este proceso de ejercer una paternidad divina y responsable. Lo segundo, tienes que depender del Espíritu Santo. ¿Qué dijo el Señor del Espíritu Santo? Que te va a guiar a toda verdad. Cuando tú estás criando, tú necesitas criar a tus hijos en la verdad revelada de todo lo que tiene que ver con tus hijos. Y Dios te va a enseñar a cómo ser sensible a sus necesidades, cómo identificar cuando ellos están pasando por momentos difíciles de crisis. Cuando ellos no saben hablar, que son pequeños, Dios te va a dar el discernimiento por su Espíritu Santo de saber qué le aqueja, qué molestias tiene. Mira, para eso está el Espíritu Santo. Es la persona que te ayuda, el consolador que te ayuda a tú ser el padre que tú necesitas ser. Y por eso hemos hecho este programa para enseñarte lo que está pasando, lo que la palabra de Dios te puede representar para ti, de que representes y hagas tu función de paternidad divina de manera responsable, para que te equipe y puedas formar a tus hijos. Así que yo quiero que ahora mi esposa comparta contigo, tú como papá, el ser equipado para tú equipar a su vez a los hijos tuyos a que enfrenten estos tiempos postreros y no sean parte de una estadística de destrucción. Amén. Como lo quiere el enemigo. Pastora. Amén. Dios les bendiga, amado. Verdaderamente uno se da cuenta que la paternidad verdadera, genuina, la paternidad divina, no es solo el que engendra, no, es el que realmente los cría, el que los lleva a alcanzar su propósito divino, el que los ama, el que los protege, el que los enseña, el que los guía en ese proceso de ayudarlos a estructurarse en todos los aspectos, y el padre que va a la presencia de Dios para recibir sabiduría, para entonces llevar en ese proceso de crianza a ese hijo a alcanzar la bendición de Dios, porque Dios es el que nos bendice, dice la palabra, y que también ese hijo alcance todo el potencial y el propósito que Dios tuvo al crearlo, amado, porque Dios es el creador. Y la palabra también nos enseña lo que son los hijos y cómo es que tenemos que criarlo. Mira lo que dice de lo que son los hijos. Está en el Salmo 127, verso 3. Es algo poderoso y claro que está especificado en la Biblia. Dice así: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de gran estima el fruto de tu vientre. Qué hermoso. Pero mira lo que dice: son como saetas, como flechas, en manos de valientes, de arqueros valientes. Dice, así son los hijos habidos en la juventud. Y dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, de sus hijos, amado. ¿Qué dice aquí? Dice que los hijos, primero que nada, son herencia de Jehová. Y tú te das cuenta, a medida que tú los vas criando, cuando ya llegan y pasan a la juventud y se casan, tú te das cuenta que Dios te los dio, pero que no son tuyos, que tú lo que estás es llevándolos un tiempo de su vida a un desarrollo para que ellos vuelen y alcancen su propósito según Dios los creó. También nos dice ese texto que leímos, Salmo 127, dice que son cosas de gran estima, que son un regalo de Dios, qué hermoso, y de gran estima, de gran valor. Y dice
que es lo que vamos a enfatizar, que son saetas, son como flechas en manos de valientes, de nosotros los padres, que somos los arqueros, que valientemente los lanzamos como flecha a alcanzar el potencial más alto que puedan alcanzar. Vamos a ver que la misma palabra nos enseña que hay 3 principios para la crianza poderoso. El primero es que el padre tiene que entrar en pacto con Dios para, estando en pacto con Dios, vivir y levantar hijos bajo el gobierno de Dios. O sea, que Dios sea el centro. El segundo es que pongamos la crianza como la prioridad que le corresponde. Y tercero, que es el que más voy a profundizar, es que los hijos son como saetas, como flechas, en manos de arqueros valientes. Por lo tanto, el tercer principio es sembrar en ellos todo lo que podamos que Dios nos dé. Labrarlos mientras estén en nuestras manos en el desarrollo de ellos y cosechar luego los frutos cuando ya están listos para lanzarlos a que ellos continúen alcanzando su propósito en la vida. Yendo al primero de ellos, que es levantarlos en pacto con Dios, teniendo el gobierno de Dios en nuestro hogar, o sea, que Dios sea el centro. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos esa sabiduría que nos da Dios y necesitamos que Dios sea quien edifique nuestra casa y edifique nuestros hijos. Dice la palabra de Dios que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. O sea que es en vano, dice, vela la guardia. Y a veces nosotros creemos y tenemos que asumir la postura, ¿verdad? De que somos como guardias también de nuestros hijos, velando que no se nos pierdan, que no se desvíen. Pero mira qué importante saber que nosotros no podemos ser guardias, ni ser supervisores, ni custodios de nuestros hijos correctamente si nosotros no le permitimos a Dios que sea quien nos dirija. Por eso es que aclara, y lo dice 2 veces, en vano es si tú no se lo permites a Dios que te dirija y te enseñe, porque Él es el Padre que nos enseña a todos cómo criarlo. Y una de las cosas es que Dios nos dice en la palabra cómo hacerlo. Está claro en la palabra, tú lo buscas en Deuteronomio 6, versos 6 al 7. Te dice de forma práctica cómo es que tenemos que hacerlo. Y te dice que vas, primero que nada, tu padre. Él trabaja con el padre. Le dijo, oye Israel, le dijo a los padres, oye Israel, tú tienes que amar a tu Dios con todo tu corazón. Y dice, y esto yo te lo mando hoy. Dice, estas palabras yo te lo mando hoy. ¿A quién se las mandaba? A los padres. Y dice, y estarán en tu corazón y entonces las vas a repetir a tus hijos. O sea, ¿qué Dios estaba diciendo? Mira, no podemos dar lo que no tienes. Tú primero, tú tienes que tener en el corazón el amarme a mí y tener la palabra que yo te enseñe ahí escrita en tu corazón para que de la abundancia de tu corazón saques para afuera a tus hijos. ¿Cómo es que los vas a criar? ¿Cómo los vas a guiar en este proceso? Y dice, vas a repetirlo porque la crianza es un proceso de formación y vas a tener que repetir y repetir esos principios, esos valores hasta que se formen. Eso fue lo que hizo Jesús cuando vino a la tierra con sus discípulos. Y es claro en Deuteronomio 6 que es un proceso y que es 24/7, que es de día, de noche. Y mira cómo lo describe. Vas a hablar a tus hijos y vas a hablar de los principios de la palabra que Dios te da estando en la casa. O sea que vas a aprovechar cada situación como hacía Jesús para hablarle a los hijos. Y después dice, hablarás de esta palabra también estando en el camino. O sea que mientras vas caminando con ellos, como hacía Jesús, tú vas a seguir impartiendo ejemplo a tus hijos con tus acciones. O sea, vas a estar modelando con tus acciones en el día a día, en el camino día a día. Y después te dice, hablarás de ellas al acostarte. O sea, que tus hijos también tienen que observar cómo tú terminas el día, cada noche en tu casa. Si lo terminas dependiendo de Dios y orándole y dándole gracias a Dios. Y te dice, hablarás también de la palabra, de mis enseñanzas al levantarte.
quiere decir que también tus hijos tienen que observar cómo tú comienzas el día. Si comienzas gritándole, si comienzas orándolo o comienzas con la templanza de Dios y la guianza de Dios y encomendando ese día de tu familia ante Dios. Eso es que gobierne Dios en nuestra casa, que Él sea el centro, que estemos en pacto con Dios. Lo segundo, dice que tenemos que colocar la crianza en la prioridad que corresponde. La prioridad es la siguiente. Primero, tú eres hijo de Dios, tú eres padre, pero sigues siendo hijo de Dios. Y esa es tu primera prioridad, por eso Dios quiere que lo busques al primero. Tu segunda prioridad, si estás casado, es con tu cónyuge para que juntos se fortalezcan a criar los hijos. Y tu tercera prioridad es tus hijos. Y si estás sola criando hijos o solo, pues sigues primero siendo hijo de Dios y segundo, entonces sería la prioridad tus hijos. Amén. Y esto es importante porque a veces nos afanamos tanto en la vida luchando por el día a día, el afán, el trabajar, el conseguir provisión, el hacer tantas cosas que nos desenfocamos y entonces perdemos la prioridad de tener el criar como una de las cosas más importantes de responsabilidad en nuestra vida y entonces nos afanamos en nuestras propias agendas, en nuestras propias metas y dejamos rezagado y descuidamos la crianza que es lo que Dios ha puesto en tus manos. Bien, vamos entonces a ver, ya sabemos que herencia de Jehová son los hijos y dice que tenemos que tener los hijos que son como flechas, como saetas. Nosotros como arqueros valientes tenemos que lanzar esa flecha, alcanzar todo el potencial que ya Dios ha puesto en ellos. ¿Cómo nosotros dirigimos esas flechas, amados? Esas saetas que Dios nos ha bendecido con una herencia. Bueno, el Salmo 128, verso 2 nos dice claramente que debemos dirigir nuestros hijos, esas flechas vivientes, en dos cosas, en el temor a Jehová, porque eso es lo que va a hacer que ellos se mantengan sirviendo a Dios. Y segundo, andando en los caminos de Dios, o sea, que tú tienes que llevarlos a ellos, en ese pacto que tú tienes con Dios, en ese caminar con Dios, que ellos tienen que ver que tú caminas con Dios y que en ese caminar tú con Dios, tú los vas a llevar a caminar ellos con Dios. Y en el verso 3 dice que si tú haces esto, dice el Salmo 128, verso 3, si tú haces esto, esa inversión que tú estás haciendo en tus hijos, vas a poder, dice, comer del trabajo de sus manos. O sea, que vas a cosechar, va a haber un fruto. ¿Por qué, amado? Tienes que tener la conciencia que tu casa es tu Edén. Ese es tu Edén. Cuando Dios puso a Adán y Eva allá en el Edén, los puso allí. Pues tu casa es tu Edén. Y de todo lo que tú sembrares en ese Edén, en esa casa, en ese hogar con tus hijos, todo lo que siembras en tus hijos, que son el jardín de tu Edén, que tú tienes que cultivarlo, como cultivas un jardín que tú quieres que dé fruto, ¿qué trabajo da? Hay que sembrar, hay que cultivarlo, hay que labrarlo, hay que velar que no venga cosas dañinas a dañar ese fruto. Así mismo tú tienes que cultivar a tus hijos. No es que los tiraste ahí y que se desenvuelvan solos, no. Si tú quieres que den buen fruto, hay que cultivarlo, hay que labrarlo. Y dice que las manos de los padres disfrutarán del fruto de su trabajo cuando puedas ver y recibir gozo y satisfacción de tu ver tu jardín, tus hijos alcanzando y dando fruto. Si tú te sometes a Dios en pacto, pones la crianza en la prioridad que corresponde. Y tercero, labras, siembras y custodias y preparas tus hijos como flechas en manos de arcos valientes. Estos arqueros valientes que eres tú, lanzarán las flechas que son tus hijos y van a alcanzar la bendición de Dios aún en medio de una generación perversa y degenerada. Van a ser luminares, van a brillar con la luz de Cristo. Dios te bendiga y Dios te ayude a hacerlo. En el nombre de Jesús. No hay duda que estos son los días de Noé, corrupción Santo universal Jesús. del pensamiento, los días de Sodoma y Gomorra, perversión sexual a todos los niveles,
atacando desde el más joven hasta el más viejo, como lo decía la Escritura en Génesis, cuando habla del relato de Sodoma. Así es que ya por hoy, amado, estamos culminando el programa Unidos y Preparados. Te recordamos que te vuelvas a sintonizar con nosotros la próxima semana, cuando seguiremos compartiendo posiblemente bajo este mismo tema, porque entendemos que esto es bien relevante y bien importante. Así que nos vemos la semana que viene en otro programa más de Unidos y Preparados. Si desean una copia en audio del mensaje de hoy en su versión completa, puede llamar al 787-765-4399. 787-765-4399. Si desea adquirir estos recursos en línea o conocer otros mensajes y series del pastor Roberto Bonilla y la pastora Lizzy Cintrón, puede acceder a nuestra tienda virtual en nuestra página web iglesiaadoradoresdecristo.org. Este programa es auspiciado por la Iglesia Adoradores de Cristo. Si interesa visitarnos, estamos ubicados en la avenida Glasgow 1854, College Park, en San Juan, Puerto Rico. Su programa Unidos y Preparados se complace en presentar la serie Jerusalén, el epicentro. En esta serie de 2 discos exploraremos la historia extraordinaria, pero no muy conocida, del Estado de Israel. En el disco 1, titulado Historia del Estado de Israel y la toma de Jerusalén, el doctor Bill Jones, con la traducción del pastor Roberto Bonilla, nos llevan en un recorrido desde la caída de Jerusalén y la dispersión de los judíos por el Imperio Romano hasta la formación del Estado de Israel moderno. Esta fascinante serie le ayudará a entender lo que fueron y lo que son los propósitos de Dios con el pueblo de Israel y cómo Jerusalén es el epicentro de los tiempos. Si desea solicitar esta serie de 2 mensajes, puede llamar al 787-765-4399. 787-765-4399. O visítenos en nuestra página de internet iglesiaadoradoresdecristo.org. Llama ahora al 787-765-4399 y solicita la serie Jerusalén, el epicentro.